Feliz tarde, Domingo. Gracias por acompañarnos aquí en Extra Noticias en el canal del Pueblo. Un gusto llevarle no solo las informaciones más destacadas del día, sino que además un punto de partida para que usted inicie la semana pensando lo que está pasando en Costa Rica. Y es que desde hace cerca de 30 años Costa Rica viene perdiendo sus activos. Perdimos el Banco Anglo, perdimos Bancrédito y ahora por ahí están diciendo que vendan el INSS y que vendan el Banco de Costa Rica para salvar la economía y para salvarlo a usted y a mí. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿De a dónde vamos a parar, mi chiquito? Porque es una bola de créditos que parece una bola de nieve y la Asamblea Legislativa sigue dándole y dándole y dándole y a nosotros nos va a tocar pagar esos créditos. Sí, Alex. Bueno, mire, a mí en lo particular me parece que este crédito es una barbaridad y le voy a decir por qué es una barbaridad. Porque el crédito es un fraude de ley. ¿Por qué es un fraude de ley? Porque usted le dice al ciudadano, al administrado, le dice a todos los costarricenses que el crédito es para pagar deuda cara. O sea, incluso sale el presidente de la Asamblea, el señor Cruzan, muy formal, diciendo que no se preocupen, que esto es para que se abarate la deuda, porque con ese dinero a bajo interés ellos van a pagar dinero más caro, de un interés más caro, lo cual eso es totalmente falso. Y lo voy a decir por qué es falso, porque la ley claramente lo deja como una opción. Y nosotros ya sabemos cuál es la política de este gobierno, de seguir con los gastos, de seguir con el pago de asesorías caras, de equipos de cómputo, 200 millones de dólares de un equipo de cómputo de Hacienda, 50 millones de dólares en unas cámaras de vigilancia del MOB, o sea, 45 millones de dólares perdidos en el AIA. Bueno, todo eso equivale casi a la misma suma de los 500 millones de dólares que han estado, o que el jueves, perdón, aprobaron, ¿verdad? Sin haber dejado claro en la ley que ese dinero solo y únicamente podía usarse para pago de deuda cara. Eso no lo dice la ley. La ley lo que dice en su artículo segundo y en el artículo tercero lo plantea como una posibilidad, o sea, como una opción, como una posibilidad opcional que se le da al gobierno para que si lo tiene a bien lo haga, pero no lo obliga. Y cuando han salido algunos defensores de este proyecto diciendo no, que jamás, que la ley es clara, que la obliga, ¿verdad? Pues es cuestión de leer simplemente el texto de la ley. Pero además, si eso es así, ¿por qué rechazaron la moción del diputado Hoppelman en la comisión que aprobó el crédito? ¿Por qué rechazaron la moción que él presentó, en donde en esa moción él pedía, ¿verdad? O él había redactado una moción obligando al gobierno a que en efecto la deuda solo fuera para pagar deuda cara? La rechazaron, porque obviamente ese no era el objetivo, ¿verdad? No era el objetivo ni del gobierno ni de los aliados en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que la gente del PLN y de la Unidad, que lamentablemente han conestado esto, ¿verdad? No han hecho una oposición seria parándose en este despilfarro de recursos que se han venido haciendo en los últimos meses, que eso es otra cosa que a mí sinceramente me indigna. O sea, el crédito se está aprobando en el contexto, en el marco de uno de los despilfarros más grotescos de la historia de Costa Rica. Le decía yo que entre todos esos contratos, asesorías, que casi se acerca a los 500 millones de dólares, al mismo dinero que están pidiendo, ¿verdad? Entonces, eso es muy grave. Pero además es grave, Alex, porque usted ve a los diputados, en especial salen los diputados de la bancada liberacionista, aprobando el crédito, y después, inmediatamente al siguiente día que lo aprueban, salen a los medios diciendo que es una barbaridad, que ellos exigen que haya transparencia en las negociaciones del FMI, del gobierno con el FMI. Ok, y voy a hacer un paréntesis ahí porque en eso se ha convertido la Asamblea Legislativa en las últimas 4 administraciones, en un verdadero circo. Porque a los diputados hoy les interesa más salir frente a la pantalla de los costarricenses que ser un tanto más transparentes en lo que hacen dentro del Congreso. Y se lo digo yo porque yo cubro Asamblea Legislativa y los diputados a uno le desfilan enfrente para que uno los entreviste, aun cuando no hacen nada. Entonces se ha convertido en un show y algunos medios de comunicación, no digo que todos,
le hemos seguido el jueguito a esos diputados que les encanta llamar la atención y que les encanta salir en televisión y en los medios. Bueno, yo sería un poco más indulgente con la fracción del PLN de la anterior administración, que fue un poco bueno, más porque ahí seria. estuvo usted, probablemente por eso me la va a defender. Fue más combativa, ¿verdad? Fue más combativa. Lo que había que hacer de oposición se hacía de oposición, y lo que no había que oponerse, pues no se oponía. El problema es ahora la constante actitud de aceptación y de casi que de compadrazgo, ¿verdad? Con la anterior, con el actual gobierno, perdón, ¿verdad? Y usted le decía entonces que una barbaridad que vengan y aprueben hoy un proyecto de ley y una ley, y mañana salgan diciendo que ellos quieren que el gobierno sea transparente con las negociaciones del FMI. ¿Eso qué significa, Alex? Le voy a decir lo que significa. Eso lo que significa es que ellos aprobaron la ley sin que el gobierno les hubiese sido, o por lo menos no lo quieren decir, pero sin que el gobierno hubiese sido con ellos claro de cuáles eran las condiciones de ese préstamo, lo cual es gravísimo, porque eso quiere decir que lo votaron sin responsabilidad, o sea, irresponsablemente, o sea, lo votaron sabiendo que después viene una negociación y no importa, ya digamos que ya el país fue comprometido. Entonces, son muchos factores ahí, ¿verdad? El contexto de desperdicio de los recursos, ya solo ese hecho, perdón, ese solo hecho debió haber impedido, ¿verdad?, que se votara la ley. Ok, vamos a ponerlo en otro contexto. El gobierno solicitó 508 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Si no hubiera tenido esta opción el gobierno, ¿qué propone usted? Bueno, yo he venido hablando en las redes, sobre todo, trato de ser lo más activo posible en las redes. Yo he venido planteando soluciones. Una de las soluciones que he venido planteando, por ejemplo, ¿verdad?, ¿por qué no pensar que el gobierno suspenda el pago de la deuda interna que tiene con el mismo sector público? Yo no estoy diciendo, y no se asusten, que suspenda el pago a la gente, a los funcionarios públicos. Sí, exacto. Yo no estoy diciendo que suspenda el pago a los digamos, inversionistas, a los ciudadanos emprendedores que pagaron, ¿verdad? Y que confiaron en el gobierno. No, eso hay que honrar ese pago. Pero el 60%, Alex, de la deuda interna es con el mismo sector público. ¿Con cuál sector público? Con esas mismas entidades despilfarradoras. ¿Con cuáles entidades despilfarradoras? Por ejemplo, con el INS, que pagó 800 millones de dólares de asesorías, con el AIA, que pagó 45 millones de dólares en un equipo que aparentemente es cuestionable, con, qué sé yo, con instituciones que están desperdiciando los recursos. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, no suspender el pago de la deuda interna hacia esos sectores, ¿verdad?, públicos, ¿verdad?, en donde no vas a afectar a nadie, no se va a afectar a ningún emprendimiento, el país va a seguir caminando, ¿verdad? Es dinero, al fin y al cabo hay que entender que es dinero que el Estado saca del bolsillo derecho y se lo mete en el bolsillo izquierdo. Porque el dinero que, incluso muchas de esas instituciones son instituciones que, ¿por qué hicieron esa inversión? Porque le sobra el dinero a su ejecutado. Su ejecutado es cuando usted le asignan por presupuesto una cantidad y usted no la utiliza, ¿verdad? Entonces no cumplen con su deber. Entonces lo que hacen es, con ese dinero le prestan al Estado y después el Estado es deudor de ellos. Es un absurdo, ¿verdad? Entonces yo planteé cosas de ese estilo, ¿verdad?, pero lamentablemente aquí no hay imaginación en la clase política, ¿verdad? Eso es algo grave, ¿verdad? No hay imaginación, no hay patriotismo tampoco, y hoy lo que estamos viviendo es que vamos a quedar a merced de nuevamente la receta que nos va a imponer el Fondo Monetario Internacional, porque esos préstamos, esos créditos nunca son de gratis. A ese interés bajo y todo eso implica, cuando son organismos internacionales, esos organismos te dicen, te doy los recursos, pero usted va a... No sacan pelo sin sangre. No, a cumplir estas condiciones. Y ahí es donde ya se empieza a hablar de que tienen que empezarse a vender
de a desmantelar el Estado, cosas así, ¿verdad? Que ya nos está pasando. Por sí nos está pasando, pero bueno, en realidad eso debe ser una decisión, o sea, lo que suceda con las entidades del Estado debe ser una decisión de un acuerdo nacional, no una No, imposición. no, pero eso, bueno, eso nunca ha sido en Costa Rica, eso nunca ha sido prioridad, tomar en cuenta a los costarricenses. Ya vimos que cerraron Banco Anglo, cerraron Bancrédito, y ahí continuará sin que a los costarricenses se nos consulte, porque eso es parte de la cultura que los ticos nos hemos dejado imponer, don Fernando. Lamentablemente así es. Porque recuerdo que cuando José María Figueres me parece que dijo que éramos animales domesticados, todo el mundo le cayó encima, y al final don Pepe, y al final parece que don Pepe tenía razón. Bueno, yo creo que... Siempre nos dejamos, a no ser que sea fútbol, ahí sí levantamos la voz. Bueno, yo viera que yo soy un hombre de una gran fe en mi país, en mi patria. Sé que vamos a levantarnos de esta, que vamos, aún incluso de las tinieblas se sale hacia una luz mayor, y que vamos, aún como pueblo, vamos a tener tiempos mejores. Esperemos. Muchas gracias, don Fernando, por habernos acompañado, y muchas gracias porque además de que usted señala el punto, también aporta, que eso es importante, porque es muy fácil señalar y molestar, como por ahí dicen, pero sin aportar es muy fácil. Pero gracias porque usted además ha aportado, muy amable. No, para eso estamos, y gracias a Extra. Yo le invito para que se quede con nosotros en esta edición de domingo. Vamos a una pausa comercial y enseguida continuamos con más noticias.